El sábado, sicarios de los cárteles del noreste y del Golfo se enfrentaron con armas de grueso calibre en una jornada de terror que sumió en el caos a la comunidad de Villa Juárez. El resultado preliminar es escalofriante: más de 103 civiles ejecutados o heridos de gravedad en lo que ya se perfila como la peor masacre por fuego cruzado en la historia reciente de México. Ante la catástrofe, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tomó el mando absoluto y prometió una cacería implacable contra los responsables. Imagina esto. Conduces tranquilo por la carretera en Sinaloa, tu familia cantando una canción en el asiento trasero, cuando de pronto el mundo se convierte en un infierno de plomo y gritos. No es una película, fue la realidad en Villa Juárez, donde un brutal enfrentamiento entre los mugrosos y los sagrados convirtió la carretera en una trampa mortal. Civiles inocentes quedaron atrapados en medio de una lluvia interminable de balas. Todo comenzó una tarde de septiembre, cuando Francisco Javier López, un agricultor de 31 años, viajaba en su vieja motocicleta con su esposa Victoria y su hijo de 3 años. Solo iban a comprar leche, un mandado cualquiera. Pero en segundos, la calma se rompió. Camionetas blindadas aparecieron como fantasmas del desierto. Eran los mugrosos, leales a los restos de los chapitos, armados con rifles calibre 50 que perforan blindajes como papel. Bloquearon la carretera con camionetas incendiadas y, desde el otro extremo, irrumpieron los sagrados, facción aliada a la Malliza. El detonante: la disputa por los cobros de piso a productores de tomate y maíz, un negocio millonario pagado con sangre inocente. Las primeras ráfagas sacudieron la tarde. Francisco recibió un disparo en el hombro mientras intentaba cubrir a su hijo. Victoria gritaba, Miguel lloraba confundido y una esquirla lo hirió en la pierna. A pocos metros, un autobús con 32 pasajeros quedó atrapado. Rosa Elena, una maestra de 45 años, cubrió con su cuerpo a 2 niños, pero una ráfaga le atravesó el pecho. Murió en segundos. Testigos hablan de un paisaje infernal: vidrios estallando, madres arrastrando a sus hijos, granadas lanzadas sin compasión. Un comerciante que se refugió en una zanja lo describió así: disparaban a todo lo que se movía, no preguntaban si eras narco o panadero. Vi a un padre caer mientras trataba de cubrir a su hija. Los gritos no se me borran. En apenas 10 minutos, la carretera se convirtió en una ratonera. Los mugrosos usaban drones con explosivos caseros, los sagrados respondían con francotiradores en techos abandonados. La policía municipal, superada en número y armamento, apenas pudo acordonar accesos. Las balas no distinguieron a nadie. Don Manuel, taxista de 62 años, murió de 2 disparos en el cuello. María Guadalupe, joven embarazada de 6 meses, cayó con su vientre destrozado. Su bebé nunca conoció la vida. Los números son devastadores: 52 ejecutados en el lugar, 41 heridos de gravedad, muchos trasladados a escondidas para no engrosar cifras oficiales. Entre ellos, Luis Fernando, mecánico de 25 años con sueños de abrir su taller, y Susana, costurera que protegía a su hija de 8 años y ahora lucha contra la parálisis. Videos filtrados en redes mostraban cuerpos tirados en la cuneta, vehículos humeantes, sangre en el asfalto. Una manta manchada anunciaba: aquí mandamos nosotros. Sagrados fuera. Firmado con las iniciales MGR, el código de los mugrosos. 8 segundos que se viralizaron en cuestión de horas y que capturaron el horror en alta definición. ¿Por qué hacerlo en plena tarde y no en la oscuridad? Analistas señalan que fue un acto deliberado, un show de poder. La guerra interna del cártel de Sinaloa, tras la captura del Mayo Zambada, ya no se limita a territorios. Ahora busca controlar la narrativa con sangre derramada a plena luz del día. Esa noche, el gobernador Rocha reconoció lo obvio: esto no es un accidente, es un atentado contra la paz de nuestra gente. Y en el centro de la tormenta apareció Harfuch, con la mirada dura y las cicatrices de su atentado pasado. Su mensaje fue directo: no vamos a permitir que usen cuerpos como moneda de cambio. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Pero la gran pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién planeó esta masacre? ¿Quién decidió atrapar a 103 civiles en una trampa mortal?
porque lo que encontraron los peritos en esa carretera, lo cambió todo para siempre. Cuando los peritos llegaron al sitio, lo primero que les llamó la atención fue la precisión con la que todo había sido ejecutado. Los vehículos civiles estaban alineados como si alguien los hubiera colocado a propósito, los impactos de bala agrupados en parabrisas y puertas. No se trataba de un tiroteo caótico, sino de un montaje macabro. Había sangre fresca en patrones radiales y huellas de llantas anchas, típicas de camionetas de doble tracción, las que usan los narcos para huir por brechas invisibles. La teoría comenzó a tomar forma rápidamente. El enfrentamiento no fue improvisado, sino diseñado para atrapar civiles en medio del fuego cruzado. Un movimiento calculado, con logística militar y un objetivo perverso: inflar el caos, aterrorizar al rival y mandar un mensaje directo al gobierno federal. Aquí no mandan ustedes, aquí mandamos nosotros. En su segundo comunicado, el gobernador Rocha fue contundente: no se vale que nos usen como tablero de ajedrez. Esto no pasó por accidente. La pregunta es peor: ¿cuánto vale una vida en la contabilidad criminal? Mientras tanto, el sol se ocultaba tiñendo de rojo el cielo sobre la carretera 20, y el viento arrastraba fragmentos de metal, papeles chamuscados y el olor insoportable de la pólvora mezclada con la sangre. Los primeros peritos, con guantes manchados y rostros pálidos, revisaron cuerpos mutilados. Manos alzadas en súplica, impactos en la nuca de quienes intentaron huir, niños con heridas que les arrebataron la infancia en segundos. Nadie tuvo tiempo de pedir ayuda. El silencio era tan brutal como las ráfagas que lo habían precedido. A 3 kilómetros, en un claro improvisado, se hallaron casquillos calibre 50 esparcidos como si fueran confeti. Era un punto de vigilancia de los sagrados. Desde ahí habían observado la emboscada, controlando cada movimiento. Pero lo que heló la sangre fue lo que ocurrió después. Una patrulla estatal fue interceptada por un convoy armado. No dispararon. Solo bloquearon el paso durante unos segundos eternos con las luces altas encendidas. Era una advertencia muda, un recordatorio de quien manda en esas tierras. El caos no se limitó a la carretera. En el Hospital General de Navolato, los pasillos se convirtieron en salas de urgencias improvisadas. Médicos con batas ensangrentadas trataban de estabilizar heridos en camillas improvisadas, mientras familiares gritaban nombres buscando a sus desaparecidos. Un padre lloraba junto a su hija de 5 años con una bala en la cadera. Otros suplicaban oxígeno o medicinas en medio de la desesperación. El fiscal estatal fue claro en conferencia de prensa: tenemos evidencia sólida. El choque inició por la disputa de las rutas de fentanilo. Pero los civiles pagaron el precio. Sin embargo, lo que más escalofrió a la opinión pública fue la cifra real filtrada desde el C2 Nacional: 103 víctimas, no 6 como se reportó oficialmente. La diferencia no era un error, era manipulación deliberada para contener el impacto político. Entre las víctimas identificadas estaban Adriana Morales, madre soltera de Mazatlán, desaparecida días antes tras denunciar acoso del narco, y Javier Eduardo, mecánico discreto que esa tarde solo regresaba a casa. Sus cuerpos aparecieron con señales de haber sido manipulados. A Adriana incluso le cambiaron la ropa después de muerta, un detalle que encendió las alarmas. ¿Por qué disfrazar a una víctima? ¿Qué buscaban encubrir? Ese hallazgo reveló algo aún más siniestro: un sitio intermedio de manipulación. En un rancho abandonado cerca de Villa Juárez, forenses encontraron manchas de cloro y sangre en el suelo. Ahí habrían preparado algunos cuerpos antes de exponerlos en la carretera. No era solo una masacre, era un encubrimiento en movimiento, diseñado para sembrar miedo y borrar rastros incómodos. Lo que sucedió en la carretera 20 dejó de ser una balacera para convertirse en una operación de terror con guión propio. Y lo más inquietante estaba por venir: un video filtrado mostró la voz de un hombre joven dando órdenes con frialdad militar: váyanlos ya, acomódenlos como se les dijo, que vean quién manda. Una voz que los expertos identificaron como sinaloense. Una voz que confirma que todo había sido planeado al milímetro. La noche del jueves, una llamada urgente salió desde la Ciudad de México.
No era una orden rutinaria, era la voz de Omar García Harfuch activando coordinación nacional. Esto sale del ámbito estatal. No permitiremos que los muertos se negocien como mercancía. En menos de 4 horas, su equipo tenía en la mesa las coordenadas satelitales de los puestos de los mugrosos, las placas de 15 vehículos usados en el bloqueo y los cruces de llamadas entre celulares desechables de ambos bandos. Harfuch no habló de hipótesis, llegó con datos duros. Su advertencia resonó: quien manipule escenas de masacre será procesado por homicidio agravado y traición. Desde el búnker de inteligencia, analistas desmenuzaban la logística del horror. Los bloqueos habían sido colocados exactamente a 4 kilómetros de la línea municipal, una provocación calculada para obligar a la confusión de jurisdicciones. No era casualidad, era un reto directo al Estado mexicano. La orden fue precisa: rastreo de todas las cámaras de seguridad en rutas secundarias, cruce de señales de torres celulares, interrogatorios a sobrevivientes con apoyo psicológico y una solicitud formal a la Fiscalía General para atraer el caso como masacre con manipulación agravada. Se pidió incluso apoyo a la DEA para rastrear las armas, porque varias coincidían con cargamentos decomisados en la frontera de Sonora. El despliegue fue inmediato. Helicópteros Black Hawk artillados sobrevolaron la zona, drones térmicos mapearon rutas de escape en los manglares de Altata y 500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron un perímetro de fuego. La conferencia nacional transmitida en vivo fue un mensaje de guerra: esto no es casualidad. Es estrategia criminal que desmantelaremos paso a paso, bala por bala, ruta por ruta. Mientras Harfuch hablaba, ya se habían reventado 2 células de los sagrados en Mocorito. Los chalecos decomisados coincidían con los usados en Villa Juárez, confirmando que el ataque fue coordinado. La pregunta dejó de ser cómo ocurrió y pasó a ser quién lo autorizó y quién decidió mirar hacia otro lado. El hallazgo de los 103 no solo activó protocolos de seguridad, también encendió una alarma nacional. Lo que había sucedido en la carretera 20 no fue un enfrentamiento improvisado, fue una coreografía del terror diseñada para exhibir debilidad estatal y sembrar miedo a escala nacional. Los testimonios de sobrevivientes y las imágenes filtradas lo dejaron claro: esto no fue un accidente. Fue un mensaje. En Villa Juárez, la gente dejó de dormir. Comercios cerrados, escuelas suspendidas, madres que no dejan salir a sus hijos ni al patio. En Navolato, el silencio es peor que las sirenas. La versión oficial dice que todo está bajo control, pero las calles lo contradicen: familias desplazadas, vecinos huyendo con lo poco que pueden cargar, rumores de camionetas fantasmas circulando por la noche. Y entonces surgió la revelación más inquietante. Un video analizado por peritos forenses muestra, en sus últimos segundos, un brazo tatuado con un águila devorando una serpiente y una voz autoritaria ordenando: acomódenlos como se les dijo, que vean quién manda. Esa voz había llegado días antes a un funcionario municipal, en un mensaje anónimo de WhatsApp que fue ignorado y archivado como no verificable. Si se hubiera atendido, la masacre quizá pudo evitarse. La indignación creció. El fiscal Anguiano lo dijo sin rodeos: enfrentamos algo peor que una matanza. Enfrentamos manipulación desde adentro. Y con esa frase, la carretera 20 se convirtió en símbolo de algo más grande, la prueba de que el narco no solo domina territorios, sino también la narrativa, jugando con el silencio de las instituciones.